Sí, por favor, voy a hacer. Edil, ¿Cómo es que se llama, hermano? hermano Wilson Orozco, de Medellín, Antioquia, Colombia, colaborando en Antioquia. colaborando en la Congregación del Carmen de Viboral, al oriente de Colombia, de Medellín, al oriente de Medellín. Vamos a orar. Qué bendición, oremos. Bendito Padre del cielo y de la tierra, tú que moras en los corazones de cada uno de los que tratamos de amarte, de seguirte, Señor. Esta hora te la ponemos en tus manos y ponemos al orador de esta noche, a nuestro hermano que nos va a predicar, y que tú, Señor, lo uses como siempre lo has hecho. Gracias, Señor, por la vida, la salud, y gracias por esta hora. Te los pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Wilson, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, amado hermano. Somos de Dios y escuchamos la palabra de Dios a través de usted, hermano. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. No, el gusto es mío. Muchas gracias, mi hermano Alejandro, nuevamente por la invitación. Gracias, hermanos, y gracias damos a Dios en este día por escoger la mejor parte. Yo sé que para algunos es difícil. De hecho, en estos momentos veo a la hermanita Lidia Saunders conduciendo su automóvil, y yo sé que no es fácil. Porque algunos salen de sus trabajos, algunos están cansados, pero hermanos, espero que el día de hoy sea de gran edificación, sea al menos como para despejar algunas pequeñas dudas que tenemos acerca de este tema, que son temas de tabúes. Todavía manejamos mucho tabú en las iglesias, en las congregaciones, aún nosotros como hermanos, aún a nosotros como líderes y predicadores se nos dificulta, hermanos, hablar de este tema, de este tipo de temas, muchas veces porque desconocemos verdaderamente la palabra de Dios, hermanos, porque tenemos miedo a divisiones, porque tenemos miedo a opiniones que simplemente son opiniones. Entonces muchas veces nos limitamos a tocar este tipo de temas, hermanos. Y hoy quiero, hermanos, enfocarme solamente. Yo sé que de acá van a surgir muchas preguntas. La idea es ondear un poco más a base de las preguntas que van a surgir de acá, pero hoy, el día de hoy, lo que quiero es enfatizar, hermanos, ¿qué es fornicación? ¿A qué es lo que nosotros verdaderamente llamamos fornicación, o qué es lo que la palabra de Dios nos enseña que es fornicación? Porque estamos mal acostumbrados. Normalmente nosotros como cristianos, hermanos, creemos que la fornicación es cuando dos personas conviven juntas. Yo sé que esto les va a sonar un poco fuerte, hermanos, pero ya vamos a ir desarrollando una cantidad de ideas. Entonces, llamamos fornicarios a aquellas personas que conviven juntas y no hay un acta firmada. A eso los llamamos fornicarios. O cuando se tienen relaciones íntimas antes de casarse, también se les llama fornicarios. Entonces muchos estarán diciendo, bueno, pero es que si eso es fornicación. Ya vamos a ir desarrollando varias cosas, hermanos, que me llamó bastante la atención este tema, hermanos. Me llamó bastante la atención. Siento que es necesario enseñarlo de un punto de vista bíblico, hermano. No desde nuestras opiniones, ni lo que yo creo, ni lo que yo pienso, hermano. Lastimosamente, hermanos, siempre estamos repitiendo lo que escuchamos y nos volvemos unos papagayos. Todo lo repetimos, hermanos, pero ¿hasta qué punto, hermanos, verdaderamente nos damos en la tarea de investigar realmente qué nos enseña Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra? Y recuerden, hermanos, lo que antes, unos segundos les decía
y hacía mención, hermanos, de acerca de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es un tipo de fornicación de muchos que nos habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no nos habla de una sola fornicación. Es más, hermanos, la palabra fornicación en el griego no existe. La palabra fornicación en la Biblia no existe, hermanos. Entonces también muchos estarán, pero ¿cómo así si nosotros la leemos? No. Cuando nosotros empezamos a estudiar, mis amados hermanos, verdaderamente los contextos históricos, y cuando nosotros empezamos a mirar las traducciones originales, hermanos, las traducciones, cómo funcionó Casiodoro de Reina, cómo funcionó, cómo sacaron estas traducciones del hebreo al griego y cómo del griego al español. Entonces, espero, hermanos, que me puedan, si alguien de pronto no entiende algo, pueden alzar la manito y hacer la pregunta, listo. Entonces, la idea es darle una interpretación correcta a esto. Hermanos, hay dos razones por las cuales nosotros no le damos una interpretación correcta a la palabra de Dios. ¿Y saben cuáles son, mis amados hermanos? La primera es que muchas veces nosotros no amamos a Dios lo suficiente, hermanos. Nosotros, como cristianos, decimos amar a Dios, pero verdaderamente no lo amamos. Y por eso, hermanos, chocamos tanto con los aprendizajes que Dios quiere dar a nuestras vidas y no hemos desaprendido para poder aprender, hermanos. Entonces, no amamos a Dios y por ende no escudriñamos de la manera correcta la palabra de Dios. Hermanos, ¿ustedes saben cuál fue la queja de Dios en el Antiguo Testamento? La gran queja de Dios en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, fue que el pueblo se había olvidado de él. Si alguien está notando, lleva nota, le voy a dar algunos versículos, hermanos, para que se den cuenta que el pueblo de Israel y que la queja de Dios en el Antiguo Testamento fue esta, que su pueblo se había olvidado de él. Y no estamos muy lejos hoy en día que nos hemos olvidado de Dios, mis amados hermanos. Isaías capítulo 1, versículo 3, mis amados hermanos. Isaías capítulo 1, versículo 3. Jeremías capítulo 9, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 1. Estos son unos pocos versículos, hermanos, de la queja de Dios ante el pueblo de Israel. Y la segunda razón, hermanos, es, ¿alguien recuerda el texto de Ezequiel 11, 19, de 19 al 20? ¿Alguien lo recuerda? Es un texto muy conocido, hermanos, y es un texto que nosotros practicamos bastante, o al menos lo decimos mucho. Y es, hermanos, nuestros corazones se han endurecido. Primero, porque no amamos a Dios. Y segundo, por los corazones tan duros hacia Dios. Y así nosotros con este tipo de temas tan controversiales, con tantas opiniones, mostremos 100 versículos y digamos que de esa manera, si tenemos un corazón totalmente endurecido, hermanos, esto no lo vamos a entender. Es un tema también, mis amados hermanos, de mucha madurez. Este tema es de mucha madurez. Entonces, mis amados hermanos, dos razones. Los cristianos no aman a Dios y por los duros corazones no logramos entender la palabra de Dios correctamente. ¿Qué es realmente la fornicación? Pero en la Biblia. ¿Qué es realmente la fornicación en la Biblia? Hermanos, quiero señalar que fornicación en la Biblia
significa, esto es lo que significa, para que lo tengan muy presente. Si alguien está notando, hermanos, fornicación en la Biblia significa prostitución. Eso es lo que significa fornicación, prostitución. Prácticas semejantes a la prostitución o a la de una prostituta. Esto es lo que significa fornicación. Y hoy vamos a enfatizar solamente esta parte, fornicación. Hermanos, ese significado prostitución se ha utilizado en la Biblia con otros significados comparativos a la prostitución y abarca muchas prácticas sexuales que Dios prohíbe. Entonces es un tema comparativo. ¿De dónde, hermanos, se originó la palabra fornicación en el español? Desde las traducciones, como les decía ahorita, del original griego, para que podamos entender, hermanos, literalmente qué es la palabra y el significado de fornicación y cómo los usos comparativos que en la Biblia se le dan a los diferentes tipos de fornicación. Esto es, mis amados hermanos, para que nadie ni le esté agregando a la Biblia, ni ande llamando fornicación a todo lo que se le parece, porque es que todo lo englobamos en fornicación y creemos que todo es fornicación. Entonces, si estamos hablando de que la palabra en el original griego me está hablando que es prostitución, ojo con lo que voy a decir, mis amados hermanos. Ojo con lo que voy a decir para que después no le den una mala interpretación. ¿Le puedo yo llamar fornicación o fornicarios a una persona que están viviendo en unión libre? Sí. Y que sostienen una relación monógama, donde hay monogamia. ¿Se le puede llamar a esto fornicación? ¿Qué piensan ustedes, mis amados hermanos? Hermano, buenas noches. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Hermano, yo entiendo que hay fornicación cuando la pareja no está en matrimonio. Para que haya fornicación, tiene que no estar casados. Al no estar casados, hay fornicación y posiblemente adulterio también. Gracias, mi amado hermano. Esto es lo que normalmente nosotros escuchamos, ¿cierto? Pero ¿sí? Esto es lo que nosotros normalmente hemos escuchado. Pero, hermanos, si la palabra fornicación no aparece en la palabra de Dios y me aparece es prostitución, ¿por qué le puedo llamar fornicación a esta pareja que tiene las intenciones de casarse y que muchas veces nosotros prohibimos algunos actos que son demandados en nosotros, por ejemplo, el bautismo? Y esta pareja nosotros no la bautizamos porque decimos que está en fornicación. ¿De quién es el error? ¿De nosotros o de ellos? Cuando la palabra me está diciendo que fornicación significa prostitución. Cada vez, hermanos, cada vez que encontramos en la palabra de Dios la palabra fornicación, en el original griego aparecen estas palabras. Esto lo vamos a ir desarrollando, hermanos. Yo sé que hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Tengan cuidado, hermanos, con acelerar la palabra, porque no estoy promoviendo absolutamente nada. Es solamente qué es el significado de fornicación. Hermanos, cuando nos aparece la palabra en el griego, en el original, la semántica y la declinación del original griego
aparece primero esta palabra, hermanos, que es porneia. Si alguien está anotando, puede hacerlo libremente, hermanos. Porneia. Estas palabras que les voy a mencionar, mis amados hermanos, esto aparece en el Strong. Es el libro grandote del hebreo al griego y del griego al español. Esto aparece en el Strong, hermano, como prostitución. Y la referencia de esto, hermanos, es 4202. 4202. Porneia, que es prostitución, que es la palabra que nos aparece en la Nueva Reina Valera como fornicación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, mis amados hermanos? Hermano, perdón. Sí, mi hermano. De lo que he leído en la Biblia, se dice que la fornicación es cuando se hace el acto sexual fuera del matrimonio con una prostituta. Eso es fornicación y adulterio. Y una persona soltera comete fornicación, pero no adulterio, porque es soltero. Entonces tenemos siempre el pecado al frente cuando salimos del matrimonio con otra mujer, tenemos relaciones sexuales. Esto es la fornicación. Gracias, mi muy amado Augusto Pacheco. Gracias por el comentario, mi hermanazo. Ya vamos a ir desarrollando esto. ¿Listo? Ajá. ¿Tienen alguna otra duda hasta acá, mis amados hermanos? Ya hemos encontrado la primera palabra, que es forneia, ¿cierto? ¿Qué significa qué? Fornicación. No, prostitución. prostitución. Sí, mi hermano, sí. Hermano, Prostitución. Sí, mi hermano, Es que sí. aquí siento el volumen bajito. ¿Qué? Mira, dentro de lo que estás hablando, recordemos que en la época que se inició la Iglesia de Cristo, creo que casi todos los pueblos tenían la costumbre de matar a los fornicarios. O sea, de pronto en algunos pueblos, como en Corintio, se permitió la prostitución, porque recordemos que estas sacerdotisas era realmente lo que hacían. La diosa Diana de los Efesios y estas otras mujeres llamadas diosas, habían sacerdotisas que ellas se prestaban para este sistema de vida. O sea, con el perdón de las mujeres que nos están escuchando y también de los varones, las mujeres en esa época, perdónenme la expresión que voy a utilizar dentro de lo más decentemente posible, no se estaban acostando con cualquier muchacho en todo momento y en todo lugar. Lo que pasa es que ahorita estamos viviendo en un tiempo donde ya se perdió el respeto de la dignidad y es normal que un hombre y una mujer estén juntos en cualquier momento. Entonces, como usted lo dice, pues vamos a estar aclarando el tema teniendo en cuenta el modernismo, entre comillas, que está viviendo nuestra juventud o las personas hoy en día. Entonces, yo quería hacer como esa pequeña aclaración que en la época en que se escribió estas cartas, estos libros, pues realmente no se vivía esa clase de fornicación que se vive hoy entre los jóvenes, ¿cierto? Por ejemplo, hay una canción que aquí en Colombia es muy conocida que se llama Amigos con Derecho. Están un ratico y cada uno por su casa. Entonces, creo que todas esas explicaciones que usted va a dar, es bueno que tengamos en cuenta esto, hermano. ¿Sí le parece? Gracias, mi hermano Ramón, por el aporte. Muchas gracias, mi hermano. hermano, Sí, hermanita. en cuanto a eso de que si están juntos y sin casarse, podríamos pensar en Adán y a Eva. Ajá. Sí, sí, hermanita. ¿Quién los casó a ellos? Exacto. No había registro civil allí, ¿no? Exacto. Ajá. No había ningún registro civil, hermanos. Porque el matrimonio para Dios no es el patrimonio, no es el matrimonio tampoco por la iglesia. No dice que tienen que ir a la iglesia y casarse. Y he estado viendo aquí lo que dice fornicación en varios, pero no lo he podido ver en todos. Pero creo que la Biblia no da ninguna definición de lo que es fornicación, como una definición. Exacto. Entonces hay que ir como está haciendo el hermano Wilson, ir a la palabra original en el texto original
y ver cuál es la verdadera traducción de eso. Exacto. Gracias, mi hermano Daniela John. Gracias por los aportes. Gracias, mi hermanita, por el aporte a Adán y Eva. Es muy cierto. Antes no teníamos un registro. Hermanos, vuelvo y le repito, yo no estoy patrocinando nada. No estoy a favor tampoco de, ay, no, que es que el hermano está hablando de la unión libre. No. Tengamos mucho cuidado con ir acelerando pues las palabras, mis amados hermanos. No, estamos definiendo verdaderamente qué es la palabra fornicación, cuando la palabra fornicación en la Biblia no aparece, pero me aparecen estos términos, y estos términos, cuando los declinamos, hermanos, podemos entender verdaderamente qué es lo que el escritor nos quiere mostrar. Tenemos porneia, que es prostitución. Entonces, en el Strong, hermanos, la referencia es 4202. 4202. Mis amados hermanos, tenemos porné, que significa ramera o prostitución. Porné. La encontramos también en el Strong con la referencia 4204. 4204. Y acá tenemos el masculino de la referencia pornos, que es el 4205 de la referencia Strong. Y esto, hermanos, significa, este es el masculino, prostituto varón, o libertinaje, porque también nos hace referencia a un libertinaje o libertino. Prostituto varón, pornos. Hermanos, tenemos otra referencia más acerca de la fornicación, que es forneiu, que es 4303 de la referencia Strong, del libro Strong. Y esto, hermanos, forneiu, que significa actuar. Escuchen bien esto, hermanos. Actuar como prostituta. Dar rienda suelta a lujuria indebida. Dar rienda suelta a lujuria indebida. Hermanos, ¿tienen alguna duda hasta acá? Si tenemos que ir más lentos, yo no tengo ningún afán, mis amados hermanos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hermano, como allá en Corintios 7 que dice que no tiene donde contenencia, cásese. ¿Por qué mejor casarse que quemarse? Decía el hermano Pablo, ¿eh? Claro que sí. ¿Quién habló? Ana Varilla. Ana, claro que sí, es importantísimo esta parte, hermanita, del matrimonio, ¿cierto? Por eso les decía, mis amados hermanos, que de acá iban a surgir muchas preguntas, pero ya después estaremos ondeando en la parte del matrimonio, en la parte verdaderamente del adulterio. ¿Qué es adulterio, hermanos? Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que nosotros hoy en día como cristianos tenemos? Que todo lo englobamos en fornicación, pero verdaderamente todo está englobado en la fornicación, mis amados hermanos, cuando tenemos ya la definición, porque es una definición totalmente bíblica. Podemos englobar todo en fornicación. Podemos englobar forneiu cuando vos estás actuando de una manera lujuriosa y de una manera indebida. Podemos englobar fornos a un prostituto, porque se hace referencia a un prostituto varón de una forma de libertinaje y de libertino. Podemos englobar, mis amados hermanos, en la palabra fornicación, cuando me habla de forné, que es ramera o prostitución. Y podemos englobar la palabra fornicación cuando me está hablando de forneia, de que es solamente prostitución. Hermanos, los veo pensativos.
La idea es que no queden, la idea es que no queden con dudas, mis amados hermanos. Hermano, yo tengo una pregunta. Claro que sí, mi amada hermana. Dice en Oseas 3:3. Sí. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tendrás otro varón. Quiere decir, hermano, que si yo estoy casada y mi esposo muere, yo no me vuelvo a casar y tengo otra pareja, no estoy en fornicación. Después, hermanita, después cogemos esa otra parte, porque el tema también es muy interesante, pero después cogemos esa otra parte. Está bien, hermano. Gracias por la pregunta, hermanita. Está bien, hermano. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda acerca de estos 4 términos que acabamos de leer? Entonces, si te entiendo bien, hermano Wilson. Sí, mi hermano. El término fornicación nosotros lo hemos estado tomando como que es cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Por ejemplo, tengo una novia, a los 13 años tengo una noviecita y estoy con ella y tengo acto sexual, entonces estoy fornicando. Eso no es correcto, entonces esa terminología aplicada a ese caso. Porque lo otro es, mis amados hermanos, vamos a mirar esta parte. Normalmente en los países occidentales, ¿cuáles son los países occidentales, hermanos? Todo lo que abarca América. Entonces estamos hablando de todo Centroamérica, Latinoamérica. Se utiliza mucho la monogamia, ¿cierto? En muchas ocasiones. Cuando estamos hablando del caso de la monogamia, hermanos, hablamos, hermanos, mucho cuidado con esto. No estoy patrocinando la unión libre. Hermanos, se ve mucho las relaciones en unión libre. Esto lo vemos mucho, ¿cierto? Porque no tenemos la cultura muchas veces del matrimonio. Pero la intención, acá hoy, les voy a poner un ejemplo, hermanos. Yo viví mucho tiempo con mi esposa en unión libre, hermanos. Yo viví mucho tiempo con mi esposa en unión libre. Hermanos, en mi corazón estaba la intención de casarme con mi esposa. Yo no lo hacía porque la verdad no tenía plata para llevar a mi esposa a un altar, como ellas lo sueñan, con su vestido de novia, yo también muy elegante. Yo no tenía el dinero suficiente para hacerlo, hermanos, pero en mí estaba la intención, pero estábamos en unión libre. Estábamos practicando, ¿qué? Una monogamia. Pero ni ella se estaba prostituyendo de una manera de, como me está diciendo acá la palabra, forneio, que es dar rienda suelta a la lujuria, a una lujuria indebida, ni yo tampoco estaba practicando el fornos, que es la prostitución varón. No, yo estaba entregado a mi esposa estaba entregada a mí. ¿Puede alguien decirme si los dos estábamos en fornicación cuando teníamos la intención de casarnos y ninguno de los dos nos estábamos prostituyendo? Perdón, hermano. Sí, mi amor. No. Eso de vivir juntos y casarse, y porque no se casan porque no tienen dinero, eso no es excusa. Están cometiendo fornicación. Porque si ponen como excusa que no tengo plata, que por el vestido nuevo, que la corbata, el corbatín, eso no es excusa. Para Dios no hay excusa. Porque para ir a que los case un ministro, no necesita dinero. Lo demás es lujo, es pantalla. Lo importante es casarse para cumplir con la ley. Así usted no tenga... ¿Cuántas personas se han casado a escondidas de sus padres porque no quieren al novio o a la novia? Y el padre no los va... No evita casado porque no van con smoking. Él los casa porque ese es el mandato de Dios. Entonces, el que pone como ejemplo que porque no tengo vestido, que no tengo un carro nuevo, eso no es excusa, hermano. Cometieron fornicación. Gracias, mi hermano. Yo estoy de acuerdo ¿Puedo en parte decir con lo que algo, dice mi hermano? hermano Augusto.
Sí, claro que sí, mi hermano. Sí, hermano, siga. Después comento yo. Hermano, yo he ido a seminarios acerca del matrimonio. Yo creo que nos estamos yendo de lado. El matrimonio, dijo un gran orador, tiene que estar casado. No está en adulterio ni nada, ni en fornicación. Simplemente no ha arreglado sus papeles. No hay fornicación, no hay adulterio. Con tal estén unidos como Dios lo quiere, que no ande afuera buscando otros asuntos. Gracias, mi hermano Edith. El problema es serio porque nosotros, dependiendo a dónde estamos o qué hemos oído, ese es el problema. Y el hermano ponía 2 vigas de una casa cuando están bien casadas, decía, es un matrimonio. ¿Qué te sirve que te cases, tengas papeles y si no estás bien unido? ¿Qué te sirve? Exacto. Nada. Es muy cierto, mi hermano Edith. Muchas gracias, mi hermano, por el apoyo. Yo creo que... Claro que sí, hermanita. Bien pueda. Yo entiendo algo que es que cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, uno muchas veces, cuando en la época, casi siempre de nosotros, no nos enseñaban la palabra de Dios. O sea, eran muy católicos. Y cuando uno crece, a uno no le dicen los papás, bueno, usted se tiene que casar, o usted tal cosa, bueno, porque a uno no le dan el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Por eso muchas veces uno tiene un novio y ese novio se vuelve la pareja de uno, convive con él muchos años, tiene hijos, y después dice, bueno, casémonos. Pero cuando uno tiene conocimiento, sabe que no lo debe hacer. Pero cuando uno no lo tiene, uno comete ese error muchas veces. Entonces yo no lo veo que sea pecado, o sea, que sea fornicación. Porque yo tenía ese novio y bueno, entonces me enamoré de él, me uní en unión libre, tuvimos hijos, pero después tuvimos conocimiento de la palabra de Dios y nos casamos. Entonces, yo no lo veo ahí que para mí un pecado, no lo veo. Amén, mi amada hermanita Beatriz. O sea, yo lo que quiero, mis amados hermanos, es que, de hecho, estoy dando un estudio, hermanos, acerca del apóstol de Tomás. Y lo estoy enfocando en hay 5 temáticas en este estudio, hermanos. Y la primera es una mente de apertura, hermanos. La apertura es una mente totalmente abierta, pero abierta ¿qué? Hacia las cosas de Dios, mis amados hermanos. Por eso es muy importante, gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por los aportes. De hecho, han sido aportes muy certeros. Por eso vuelvo y le repito, hermanos, yo no estoy promocionando ni estoy a favor de la unión libre, no. Pero entonces podemos señalar a estas personas que están en unión libre como fornicarios cuando tienen la intención de casarse, hermanos, y ninguno de los dos se está prostituyendo. Entonces, no. Este es el punto porque el englobe total de la palabra fornicación en la palabra de Dios, hermanos, es solamente prostitución. ¿Quién de los dos se está prostituyendo, hermanos? Es que no podemos coger un concepto que el mundo nos ha enseñado, porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado, que la fornicación es cuando no están casados, pero se está practicando una monogamia. Te estás prostituyendo, tu esposa te está prostituyendo, tu pareja se está prostituyendo de una manera deliberada. No, la intención la conoce Dios, hermanos. Lo más correcto que se puede hablar acá, obviamente, es el matrimonio, hermanos. Es el matrimonio, porque eso es lo que Dios ha establecido, eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere. El problema que nosotros tenemos es englobar esta palabra de la fornicación y señalar a cualquiera de una forma farisea, porque lo hacemos de una forma farisea, hermanos, y de una forma sin conocimiento, y decimos, esto es fornicación. También es la forma en que nos han enseñado, hermano. Sí, exacto, hermanita, sí, es muy cierto, porque muchas veces no nos tomamos en la tarea de hablar de este tipo de temas precisamente porque todavía hay tabú, hay miedos, hay temores, hay una cantidad de cosas, hermana,
y nos cohibimos de hablar de estos temas que son tan importantes para la congregación, hermanos. Hermanos, tenemos dos ejemplos. Hermanos, ¿qué verdaderamente es lo que Dios llama abominación? ¿Y qué es lo que Dios llama perversión verdaderamente? Porque es que cuando nosotros hablamos de la palabra fornicación, eso lo vemos como una abominación y como una perversión. Pero ¿qué es lo que Dios verdaderamente está llamando como abominación y perversión, hermanos? Y no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento todavía Dios abomina y ve como perversión algunos actos que nosotros acabamos de ver hoy en día acá, hermanos, que es forneia, fornos y forneo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos vamos a Levítico, capítulo 18, del versículo 6 al 23, hermanos, se los voy a resumir, hermanos. La palabra me está diciendo, no descubrirás la desnudez, no descubrirás la desnudez, o no te llegarás a ¿quién? A pariente próxima, padre, madre, hermanos, nietos, hermanastros, tíos, nueros, tíos políticos, cuñados, nietos. Esto es lo que me está diciendo Levítico 18, del 6 al 23, hermanos. Y también me dice, además que también prohíbe, hermanos, tajantemente, dice, varón con varón o mujer con mujer, o con animales, o con el prójimo casado. Homosexualidad. Exacto. Entonces, esto verdaderamente, esto sí lo podemos llamar fornicación, porque es una depravación total, hermanos. Pero es más, que alguien me muestre en la palabra de Dios donde una unión libre, Dios la está llamando depravación o una perversión. Que alguien me muestre. Hermano, perdón, voy a hacer un comentario respecto a eso. Termino esta idea, mi hermano, acá, y ya le doy la palabra a mi amado hermano. Oh. Entonces, seguimos acá en Levítico, hermanos, cuando dice o mujer, o con animales, o con el prójimo casado, ¿cierto? Vemos en el capítulo 18, versículo 8, hermanos, un caso también tajante, hermanos, donde dice, la desnudez, la mujer de tu padre, no descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. Y en el capítulo 18, versículo 22 dice, porque tales cosas son abominación para Dios. Son unos principios divinos que todavía prevalecen, mis amados hermanos. Y lo otro es, en el versículo 23 termina diciendo, son perversión. Son perversión. Mi amado hermano, bien pueda hable mi hermano. Yo creo, pues, perdón, yo creo que mirando estos términos que son bíblicos y que son originarios del lenguaje, es lo que nos ha faltado mucho a nosotros, investigar. Escudriñar, leer. Porque es que, como le acabo de decir, hermano, le colocamos cargas a nuestra mente de lo que estamos siempre escuchando y escuchando. Pero cuando he sacado el tiempo, o como gracias a Dios por usted, que escudriñó esta terminología en hebreo y en griego para poder decir, mire, pero todavía seguimos, no sacamos todavía de nuestra mente lo que por mi edad que tengo he estado acusando o diciendo, ¿sí? Entonces yo creo que y hasta juzgando, o juzgando. Entonces dejemos que la Biblia nos enseñe, que la Biblia, ahora no seremos un expertos en griego y en hebreo, pero si hay hermanos que hablan el idioma y lo han investigado, ¿por qué no nos sujetamos mejor a lo que dice la palabra de Dios y no a nuestros preceptos? Claro que sí. Muchas gracias, mi hermano Alejandro. De hecho, hermanos, un profesor que nosotros tuvimos de griego, hermanos, el profesor nos decía, de una universidad muy prestigiosa allá en Estados Unidos, el profesor nos decía, hermanos, el manejar el griego es un arma de doble filo, porque usted llega a
tal conocimiento, hermanos, que cuando llegue alguien a hablarle a usted, usted dice, usted me está hablando mentiras, usted no sabe lo que me está hablando. ¿Por qué? Porque ya tenés el idioma original. Entonces, nosotros, yo no sé griego, hermanos, pero me encanta sustraer del griego, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, les cuento algo. Cuando estuvimos en la escuela bíblica, hermanos, a nosotros nos pusieron a traducir Gálatas, capítulo 1 hasta el versículo 8. Hermanos, ¿sabe cuánto me demoré yo para traducir solamente 4 versículos? Y no les miento, del griego al español y a mi versión, porque se declina mucho. Hermanos, me demoré una semana, día y noche, solamente en 4 versículos, mis amados hermanos. 4 versículos que yo decía, increíble el trabajo que se tomó Casidoro, que se tomó Cipriano, que se tomaron estos grandes traductores, John Wycliffe, donde empezamos a ver la patrística y que fueron hombres que verdaderamente escudriñaron, hermanos. Entonces, cuando, hermanos, tenemos verdaderamente el original, nos da una interpretación correcta, porque es más, yo acá no estoy agregando ni conceptos propios ni conceptos personales. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día, hermanos, es que le creemos más a las opiniones del mundo que a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, mis amados hermanos. Amén. Me perdonan, pero el tiempo ha volado. Sí, hermano, muy interesante, muy buenos comentarios. Qué bendición. Yo sé que necesitamos escudriñar más y quisiéramos tener más tiempo, pero el tiempo se ha pasado ya. No sé si quiere concluir con algo, hermano Wilson, porque ya no, hermano, pues quisiera. De hecho, me faltó, pues, como. Lo que vamos a hacer es. Lo voy a dejar acá y ya para el próximo ya concluir, hermanos, esta parte de lo que es verdaderamente la fornicación. Vuelvo y le repito, de acá surgen una cantidad de preguntas, de dudas, pero dejémoslo acá, mis amados hermanos. Muchas gracias por el aporte, gracias, hermanos, por su atención. Yo sé que no son temas fáciles, hermanos, pero si nos tomamos en la tarea y miramos minuciosamente los versículos y las referencias que le di y lo buscan en el Strong, se van a dar cuenta de lo que Dios nos está diciendo en su palabra, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Y muchas gracias nuevamente, mis amados. Amén. Hermano Daniel, ¿iba a comentar algo, decir algo? Sí, voy a comentar algo y de ahí vamos con las oraciones de una vez. Pero les comento, surgió este tema de la fornicación, de hablar sobre la fornicación, porque cuando estuvimos viendo el tema del bautismo hace unas 2 o 3 semanas atrás, creo que fue hace 2 semanas atrás, salió el tema, porque cuando estudiamos el bautismo no solamente tocamos el bautismo, sino que también tocamos otros temas. Entonces el hermano Wilson se ofreció a traernos esta clase, precisamente por lo que él nos había mencionado de que malentendemos lo que significa la palabra fornicación. Y yo también, como el hermano Alejandro, siempre pensaba que fornicación era tan sencillo como tener sexo fuera del matrimonio, que puede ser adulterio, pero también es fornicación, o sencillamente si no te has casado y estás teniendo sexo con tu novia, también es por fornicación. Pero muchas gracias por aclararlo, pero nosotros no nos debemos quedar aquí. Debemos escudriñar cada uno de nosotros. Tenemos una información nueva, distinta a como la hemos aprendido. Entonces, no es de que, porque el hermano Wilson es muy querido, allá en Colombia dicen muy querido, porque es muy formal, muy amigo, muy chévere, muy pana, y que sabemos que es estudioso de la palabra y todo lo demás, nos quedemos allí. No, cada uno de nosotros debemos ser como los hermanos de Berea y ahora ponernos a investigar nosotros también. Amén. Tenemos herramientas como las concordancias de Strong. Entonces, el hermano ya nos dio, yo las anoté, espero que ustedes también las hayan anotado, y empecemos a buscar y aprender de eso, porque nosotros, a partir de aquí, nosotros tenemos que aprenderlo bien y enseñar a otros. Y cada vez que escuchemos el tema, usted está equivocado, hermano, eso no es así. Por esto, esto y esto. Y esa es la función de cada uno de nosotros. No es solo la función de los maestros.
es de cada uno de nosotros. No, y también, perdone, muchas Sí, gracias. Manuel. Y también vino la pregunta, también porque vino la pregunta, hombre, ¿es válido que una persona que está viviendo junto con otra persona pueda bautizarse? Por muchos años, han sido pareja toda la vida y conocen al Señor, entonces no se pueden bautizar porque no están casados. Sí, hermano, sí. De hecho, sí, porque lo que nos han enseñado es que no, tienen que separarse o tienen que formalizar su unión, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre me ha dado vuelta, estoy haciendo así vuelta que parece que fuera de loco, no, pero me está dando vuelta en el cerebro el tema, porque la unión libre es una unión reconocida por todos los gobiernos mundiales ahora. Bueno, no estoy seguro si todos, pero la gran mayoría, incluyendo Estados Unidos. Si usted vive con una pareja, creo que aquí son 2 o 3 años. No, ya son 6 meses. ¿A 6 meses ahora? Ok, ahora. Antes eran como 2 o 3 años y antes eran hasta 5, creo, o hasta 10. Pero ya lo han ido reduciendo. Entonces, ese es un estatus legal que no necesitas tú casarte para tener los mismos derechos. Es prácticamente un matrimonio. Que no te hayas ido a un servicio a pagar la cuota para casarte no quiere decir de que no estás en una unión formal aceptada por el gobierno. Exacto, sí. Entonces, y cometemos mucho el error, hermano, de decirles a estos y señalarlos, como les decía ahorita, de manera tajante, fornicarios, hermano. No, es que están en fornicación, no, es que tal cosa. Y negamos privilegios que Dios tiene para ellos y se los negamos, hermanos, y no estoy de acuerdo con eso. No solo eso, que si nosotros les negamos esos privilegios y no se bautizan por esa razón y terminan desencantados del cristianismo por esa razón y ya no regresan al cristianismo y nunca se bautizan y terminan en condenación eterna, ¿a quién va a culpar Dios de eso? A nosotros. A cada uno de nosotros que lo hemos mal enseñado. Nos volvemos jueces. Jueces. Nos hemos vuelto jueces. Okay. Y como dice la palabra, el que se une a una ramera, un solo cuerpo son. O sea que nosotros no podemos estar juzgando, porque si las personas no han llegado a Cristo y llegan a Cristo en esa forma, así nosotros debemos de aceptarlos y ayudarles antes a que lleguen al Evangelio y ya después explicarles lo del matrimonio, pero lo más importante son las almas. Perdón. Yo quería decir, perdón. Sí. Quería decir algo. Aquí en Houston, yo pertenecía a una iglesia donde íbamos a Honduras en misiones y se nos entrenaba de que la persona que no estuviera casada, que nada más estuviera en unión libre, no podían bautizarla. Y yo siempre me rebelé a eso y yo le dije al hermano encargado, yo le decía, yo no le voy a ir a preguntar a nadie cómo está, porque eso no es lo que Dios me manda a hacer. Y le decía yo a este hermano, yo no estoy de acuerdo con esa doctrina de estos hermanos, porque toda congregación tiene su doctrina también, aparte de la Biblia, pero eso está en contra de la voluntad de Dios, según mi criterio, y eso hace años, eso hace más de 20 años. Y siempre le dije a este hermano, yo no le voy a ir a preguntar a nadie si está casado o no, porque yo no veo eso como requisito para ser bautizado. Amén, hermanito. Amén. Hermanos, ahí me perdonan otras que les quite un minutico. Mire, es que es bueno recordar, mi hermano Alejandro. No, un minutico bueno le dice. Por favor, es bueno que recordemos que precisamente las cartas que escribieron los apóstoles para corregir los pecados en las iglesias de Cristo, precisamente era porque había muchas preguntas y inquietudes. O sea, muchos de los bautizados quizás estaban viviendo, bueno, no me gusta utilizar la palabra unión libre, pero no habían compromisos reales de como esposo y esposa. Por eso Pablo en Corintios 7 les dice los deberes a los esposos y a las esposas. Y a los solteros les manda que se casen y que no estén en prostitución, como aclaraba el hermano ahorita Wilson, referente al tema. Yo sé que vamos a aprender muchas cosas, hermanos. Tengamos paciencia, por favor, que así como los apóstoles la tuvieron para enseñar, nosotros también la tenemos que tener para aprender. Entonces, y como dicen algunos hermanos, nos vienen enseñando cosas que quizás muchos de ellos no están tan seguros de enseñarlas y vamos a aclarar mejor las cosas. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios primeramente, gracias hermano Wilson.
hay mucha tela para cortar más, seguimos estudiando más. Vamos entonces a terminar aquí y lo esperamos otra vez por otra charla. Está comprometido, hermano, con nosotros para que nos siga enseñando, si es la voluntad de Dios primeramente. Seguimos con el servicio a Dios, hermano, que vamos a hacer a las oraciones que tocan en este tiempo, hermano Daniel. ¿Quién las tiene? Sí, las tengo yo. Pero les comento lo último, que es de que no queda aquí en esta clase que nos acaba de dar el hermano Wilson, porque lo que vamos a hacer una serie de estudios sobre todo lo relacionado a la sexualidad. O sea, matrimonio, divorcio, volver a tocar el tema de fornicación, porque tenemos que volver a tocarlo. Esto no es nada más que queda solo aquí. Prostitución, homosexualidad, bestialismo, todo ese tipo de cosas las vamos a tocar. Y vamos a hacer una serie de estudios que es escudriñando sobre cada uno de esos temas. Y lo vamos a hacer, todavía no hemos terminado lo del bautismo, nos quedará creo que 2 o 3 sesiones más sobre escudriñando sobre el bautismo. A lo mejor intercalamos, porque el día de hoy tuvimos una muy buena asistencia, por lo menos tuvimos 35 dispositivos conectados en un momento. Creo que la hermana Angie invitó a varias personas. Les agradecemos a cada uno de ustedes por los nuevos que están participando con nosotros, y bienvenidos son. Tenemos estas reuniones los lunes, martes, jueves y viernes a las 8 de la noche. Están cordialmente bienvenidos. Y bueno, el próximo lunes quizás voy a dar yo la del bautismo, quizás el hermano Wilson va a traer algo sobre el matrimonio o algún otro tema sobre sexualidad, y también el hermano Néstor, y así vamos a ir coordinando, ¿ok? Entonces, este es un tema muy importante en que debemos tener claridad y queremos escudriñar más, no que quede solo acá y después tengamos dudas. No, tenemos que volver a escudriñar más en más detalle. Entonces,